Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, mi nombre es Dreny del Rosario y en esta sección Un Solo Evangelio vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 7 de marzo. Y está tomado del Evangelio según San Mateo capítulo 23, versículo del 1 al 12. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos. Les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Les gusta ocupar el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que se les salude en las plazas y que la gente les llame Rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces se dirigió Jesús a la gente y a sus discípulos. La gente y los discípulos representan la comunidad cristiana, llamada a reconocer al escriba y al fariseo que siempre se anida en el corazón de cada uno. Jesús desenmascara ese mal secreto que siempre nos acecha y nos impide ser realmente sus discípulos. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. El puesto de Moisés está ocupado por los intérpretes de la ley. Después de la destrucción del templo, la guía religiosa pasó a ellos, que guiaban las diferentes sinagogas. La organización de la sinagoga, reunida para la escucha de la palabra, ha servido como modelo a la misma iglesia. Haced y observad todo lo que os digan. Una doctrina, para que sea verdadera, debe ser vivida, no solo proclamada. Si al hacer lo que se dice se crece en el amor, entonces está bien. Solo la práctica hace verdadera o falsa la teoría. Aquí está en juego no la ortodoxia, sino la ortopraxis. No imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Los falsos discípulos son los que dicen y no hacen. Las obras no corresponden a las palabras. Son obradores de iniquidad, profetas, no porque digan cosas falsas, sino porque no producen buenos frutos. Son los lobos rapaces con disfraces de ovejas, en los cuales el interior está en contradicción con el exterior. Además, la buena apariencia impide que se reconozca la realidad y vuelve sordos para la conversión. El decir sin hacer sustrae tanto a la comprobación del terror como a la práctica de la verdad. Impide que se reconozca el mal y que se haga el bien. Es la posición intelectualista del que estudia y por oficio dice lo que los otros deben observar. Pero el Evangelio no es algo que se dice para los otros, sino el testimonio de lo que se vive en primera persona. El que habla es el primero en ser interpelado por lo que dice. De lo contrario, debe callar o decir solamente: Señor, ten piedad. El pastor es ante todo como el gran pastor que se hizo cordero. Es el primero que vive como hijo, tratando de hacer lo que recomienda a sí mismo más que a los otros. No es un general que da órdenes a los otros,
Combate el buen combate, y se porta no como el dueño de la fe ajena, sino como colaborador de su alegría. Atan cargas y pesadas y se las echan a las espaldas. Imponen sobre otros una carga onerosa que ellos no tocan ni siquiera con un dedo, o de todos modos no los toca. Esto sucede no solo cuando se dan normas para los otros, sino también cuando se anuncia el Evangelio con grandes énfasis, al sentirse complacidos con la propia oratoria, y los muestran como un deber exigente y no como el don del amor que el Señor entrega a cada uno. Jesús nos invita a su yugo, que Él lleva con nosotros, volviéndolo liviano y suave. Nosotros, en cambio, proponemos fardos pesados e insoportables. El yugo es lo que une a Jesús, su amor a nosotros y nuestro amor a Él, que es el mismo que existe entre el Padre y el Hijo. Esto nos libera de la fatiga y de la opresión y hace que encontremos descanso. Es triste ver cómo el Evangelio no es anunciado como el don del conocimiento del Padre en el Hijo, precisamente como los escribas y fariseos, porque olvidamos la persona de Jesús, lo reducimos a una doctrina o a una moral imposible. Por ley ninguno puede amar y mucho menos a los enemigos. Solo el don del amor hace capaces de amar. Si el Señor en Caná transformó el agua en vino, nosotros corremos el riesgo de transformar el vino bueno en agua o peor, en vinagre. Proponer el Evangelio como ley que mata, en lugar de proponerlo como espíritu que da vida, es la tentación más terrible de la Iglesia. En lugar de acoger al Hijo y al Padre, nos construimos nuestra justicia fingida, olvidando al Padre y al Hijo a despecho de los hermanos. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. El anuncio de la palabra y la función pastoral se usan como medio de intercambio para obtener buena fama entre los otros. El que obra por un mezquino motivo de lucro tiene ya su recompensa, la vanagloria en lugar de la gloria. Se hace bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Las filacterias son cajitas fijadas con tiras de cuero que se colocan sobre el brazo izquierdo y sobre la frente y contienen palabras importantes de la Biblia. Los fariseos las hacen visibles a diferencia de los otros. Deberían ser señal de amor a la palabra, que ocupen la acción y el pensamiento. Pero no es precisamente lo que sucede. Cada señal puede fácilmente ser cambiada por un amuleto, olvidando su significado. La palabra filacteris significa lugar en el que se conserva, pero ¿conserva la memoria de la palabra o solo de sí mismo? El término hebreo orlas, tefilín, significa plegarias. Dice que rezan oraciones largas para parecer como piadosos, así engañar mejor al prójimo. Una forma análoga son los discursos hermosos, elegantes y ricos en adornos, doctos y persuasivos, que desvirtúan la palabra de la cruz y solo sirven para edificar un pedestal al predicador. Quieren el primer puesto en los banquetes, el protagonismo, hace ocupar el primer puesto. Pero Jesús es el último y el servidor de todos. Por eso los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. El banquete para el cristiano es la Eucaristía, la sinagoga, la comunidad. ¿Buscamos el primero o el último de los puestos? ¿El nuestro es un verdadero servicio a los otros o un servicio que nos servimos de nuestros dones para colocarnos por encima de los otros? Que se los salude en las plazas. Ser los primeros y los reverenciados en la iglesia y en las plazas, en la comunidad y en la sociedad. El que no se da cuenta de este deseo es ciego. En lugar de decir con el pecador, ten piedad de mí,
transforma la oración del fariseo diciendo: te doy gracias, Señor, porque no soy como ese fariseo, un doble salto mortal en el vacío y sin red. En estos somos habilísimos. Que la gente los llame Rabbi. Rabbi significa mi grande. Es el título de reverencia reservado a los sabios, porque parte de los admiradores a los maestros por parte de los discípulos. Jesús en el Evangelio de Mateo es llamado con este nombre solo por Judas. En cambio, en los otros evangelios es un título que expresa afecto. No os dejéis llamar Rabbi, porque uno solo es vuestro maestro. El maestro interior que Jesús nos ha dejado es el Espíritu Santo, que nos guía en la verdad completa. Es su Espíritu el que nos lo da a conocer y nos lo hace amar como Él ama al Padre y a los hermanos. Este Maestro nos hace enseñados por Dios, hace que lo conozcamos a Él como Padre y a nosotros como hijos suyos. Donde está este Espíritu hay libertad. El que guía a otros maestros o gurúes renuncia a su dignidad de hijo de Dios. La libertad. Vosotros sois todos hermanos. El Espíritu que grita con nosotros es en nuestro corazón Abba. Nos hace hijos en el Hijo y hermanos entre nosotros, todos iguales y cada uno distinto. En la iglesia todos tenemos igual dignidad, desde el papá hasta el niño recién nacido. Pero el más grande entre nosotros es precisamente el más pequeño, que es el mismo Señor. Por eso, si nosotros no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino del Padre. Nuestra diferencia no está en la grandeza, sino en el servicio que recíprocamente nos prestamos, cada uno según su don particular, teniendo presente que se debe rendir mayor honor a lo que carece de él. No llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra. El Padre es el principio de la vida y es solamente uno. Nosotros todos somos hijos. Lo que somos y tenemos lo hemos recibido. Es embarazoso para un religioso escuchar que uno lo llamen Reverendo, Señor Padre. Con razón San Francisco quería que todos se llamaran frailes y hermanas, incluso las cosas. El pecado fundamental del Hijo es querer ocupar el puesto del Padre. Es el parricidio originario que desde Adán adelante nos impide aceptarnos a nosotros mismos como hijos y a los otros como hermanos. Es el principio de todos los males y destruye nuestra esencia de hijos en el Hijo. Uno solo es vuestro Padre. El único Padre es el que hace llover su amor sobre buenos y malos, el Padre de la misericordia. No es un Padre antagonista como nos lo presentó el enemigo. Todo me ha sido entregado por mi Padre, dice Jesús. El Padre es el que le entrega al Hijo todo, es decir, se entrega a Él mismo. No es la ley, sino libertad. No es dominio, sino amor. No es opresión, sino don. Tampoco os dejéis llamar directores. Director o guía o pastor es Cristo, el Cordero que entregó su vida por las ovejas. Él es el pastor, el único bueno que nos saca de los rediles y nos conduce a los pastos de vida y nos ofrece su misma vida de hijo. Ay de aquel que quiere sustituirlo diciendo en teoría o en la práctica: yo soy el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. La grandeza de Dios es el amor, y amar es servir con los hechos y en la verdad. Jesús está en medio de nosotros como el que sirve. El que se ensalce será humillado. Adán levantó la mano para arrebatarlos y poseerlo todo y volvió a ser polvo. El nuevo Adán se hundió, se humilló, dándolo todo y colocándose en las manos de todos. Por eso es el Señor. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.